Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Bienvenidos al último tema del segundo parcial, el tema 11, derecho objetivo y el derecho subjetivo. Vamos a ver muchas más cosas, ¿no?, en este tema. Este tema estaba muy bien ordenado, quizá antes de los temas que hemos visto ahora, porque no dejan de ser cosas interesantes que conocer desde el principio de este segundo parcial. Pero bueno, lo han dejado al final, lo vemos así, ¿vale? Bueno, los conceptos de derecho objetivo y subjetivo. Ya hemos hablado varias veces de esto. Vamos a intentar remarcar algunos conceptos porque ha caído mucho en examen estos conceptos. Pues bien, el libro nos dice que el derecho objetivo se suele contraponer al derecho objetivo, porque son dos sentidos distintos del término derecho. Derecho objetivo es ese conjunto de normas vigentes o que han estado vigentes en un determinado tiempo y lugar. Esta definición cayó en un examen, ¿vale? Derecho objetivo son normas jurídicas vigentes o que han estado vigentes. También aparece en otro test. Un determinado tiempo y lugar. Se habla así pues de derecho objetivo o de derecho en sentido objetivo. Se alude a lo jurídico en tanto que norma. Pregunta de test. ¿Qué es el derecho objetivo? Se alude a lo jurídico en tanto que norma. ¿Entendéis? No en cuanto a derecho que puedo ejercitar, no, en cuanto a norma o conjunto de normas, ¿vale? Derecho objetivo es un sinónimo del término derecho positivo, porque nos estamos refiriendo a lo mismo, a una norma, al derecho objetivizado o positivizado en una norma, ¿vale? Ejemplo, pues el derecho romano es un derecho que tuvo vigencia en la Edad Antigua. Pues derecho. Yo estudio derecho. ¿Vale? Pues derecho en sentido objetivo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a norma, en cuanto a conjunto de normas, ¿verdad? Pues eso. Derecho objetivo, norma, conjunto de normas, derecho positivo. Igual a derecho objetivo. Sinónimos. Derecho subjetivo. Pues se entiende o concede. ¿Por qué poco concede? Porque en test también ha caído el verbo concede. Se entiende o concede toda facultad o poder de que es titular un sujeto de derecho frente a otro u otros, que le habilita para para no hacer algo, para exigir que otro haga algo o que no haga algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque en virtud de una norma, porque hay un derecho objetivo que contempla en su interior la posibilidad de que otra persona o alguien o un sujeto pues tenga una facultad o poder que le permita pues ser titular de ese derecho y ejercitar algo, le habilita, le posibilita, le da un poder, le faculta, ¿para qué? Para hacer, para exigir, pues para impedir que otro haga algo. ¿Por qué? Porque lo dice una norma. Pues bien, aquí claro, aquí hablamos, derecho subjetivo implica la referencia a una persona en sentido de derecho activo como titular de un derecho o bien en sujeto pasivo, si se trata del obligado. Pues en el caso, el titular de un derecho o el pasivo, el obligado, ¿vale? Aquí aparece un poco el vínculo ya necesario entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Para que haya un derecho subjetivo, tiene que haber un derecho objetivo que contemple dentro de él ese derecho, ¿vale? Por ejemplo, el derecho español contempla, es el objetivo, derecho español, derecho objetivo, contempla entre los derechos mi derecho al paro, que es un derecho subjetivo, ¿vale? El que puedo ejercitar es el derecho subjetivo y el derecho objetivo es el derecho español que contempla ese derecho. O el propietario de una casa es titular de un derecho subjetivo de propiedad que puede hacer, dejar hacer, bueno, pero está contemplado ¿dónde? En unas leyes que son de derecho objetivo, ¿cuáles? Un ordenamiento, una serie de normas, un sistema normativo. Por tanto, ni puede existir un derecho subjetivo sin una norma que lo contemple, un derecho objetivo,
ni a la inversa. No tenía ningún sentido un derecho objetivo que no pudiera o que no suponga otros derechos subjetivos que dimanen de ese derecho objetivo. Pues bien, derecho subjetivo se escribe a veces o generalmente con mayúscula y derecho subjetivo con minúscula. Derecho objetivo y subjetivo son aspectos de la relación jurídica en la que se fundamenta. Uno apunta al sentido normativo, que es el objetivo, u ordenador de la relación, y otro al sentido subjetivo. Pero la relación no puede reducirse a elementos objetivo ni subjetivo, sino que ambos aspectos de un modo ordenado. La relación, pues no puede reducirse a sus elementos, sino que es algo ordenado. Pues bien, en mayúscula escribiríamos derecho objetivo, como veis, grado en derecho se escribe en mayúscula, derecho. Y un derecho subjetivo, si está en minúscula, pues tengo derecho a mis clases dentro de ese grado, ¿verdad? Vale. Pues ahí tenemos derecho objetivo, mayúsculas, subjetivo, minúsculas. Vamos al contenido del derecho subjetivo. El contenido de cada derecho subjetivo se expresa en poderes. ¿Veis? Aquí pongo Superman. En una serie de poderes. El derecho subjetivo se expresa en una serie de poderes o facultades concretos que ofrecen a su titular determinadas posibilidades. ¿De qué? Pues de ser sujeto obligado, ya sea pues, frente a uno o frente a los demás. El tipo y número de facultades pues, pueden variar, dependiendo de, no son iguales, dependiendo del tipo de derecho. No es un derecho de propiedad que un derecho de usufructo, como ya sabéis. Pues bien, pero el derecho subjetivo todos estos tipos de derechos, comparten genéricamente, dentro del derecho subjetivo, los tipos que pueda haber, comparten una serie de facultades comunes, siempre que se tenga un pleno derecho subjetivo, ¿vale? Ya sabéis que cuando no es tan pleno, pues se pierden alguna de estas facultades, como ya hemos estudiado. Por eso digo que este tema estaría mejor en otro sitio, porque si yo solo tengo el derecho de uso y habitación, pues no tengo el de disposición, entonces pues lo tengo limitado, ¿veis? ¿Os acordáis esas limitaciones pues, del tema anterior? Pues bueno, si no, os los dejo aquí para que recordéis. Fijaros que, ¿qué vemos? Pues que esas facultades, cuando hay un derecho subjetivo pleno de facultades, pues están estas 4, ¿vale? Aunque aquí están 3, pero realmente son 4, porque uso y disfrute, aunque se pongan juntos, sabéis que se puede partir también. Puedes tener solo el uso o puedes tener el uso y disfrute. Pero bueno, se suelen ver juntos o estar relacionados, ¿no? Pues bien, el uso y disfrute es la facultad que posibilita al titular del derecho subjetivo el ejercicio pacífico y libre de acciones concretas que le permite ese derecho. Expresa el beneficio más directo y palpable que tiene un titular sobre uno mismo. Es un beneficio directo, palpable. ¿Por qué? Porque el que lo tiene, pues usa y disfruta, es decir, tiene el uso y obtiene los frutos. Ya sabéis que los frutos pueden ser naturales o civiles. Acordaros, los civiles las rentas, los naturales las frutas de un manzano, por ejemplo. ¿Vale? Así vamos recordando cosas. El propietario de una casa aprovecha su uso sin limitaciones. Pues bueno, pero bueno, ¿puede tener límites? Pues sí, a lo mejor no puede hacer muchos ruidos, no puede tapar otras ventanas de sus vecinos, cosas así. Disposición. ¿Qué supone esta facultad? Pues permite tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para el ejercicio de su derecho. Puede modificarlo, extinguirlo. ¿Por qué? Porque puede disponer de él. ¿Vale? El propietario de una casa la puede vender, extingue su derecho, o la puede alquilar, limita su derecho. También tienes, aparte de disposición, que puedes disponer del bien, aquí lo obtienes de forma directa, aquí dispones del bien, también puedes tener
pretensión. Ya sé que esta es una palabra un poco, para comenzar en el derecho es un poco extraña, ¿no? ¿Qué significa pretensión? Pues que tengo una facultad de acción, tengo una acción o un conjunto de acciones. ¿Qué significa esto? Porque, claro, la pretensión estaría dentro de la acción. Esta facultad otorga a su titular la posibilidad de exigir a otro y a otros una conducta que consiste materialmente en ejercer ese derecho subjetivo. Por ejemplo, está el propietario de una casa, pues puede tener la acción o la pretensión de exigir que no le perturben, de exigir que no le hagan en sus metros, en los metros que tiene de terreno, pues que le respeten su camino. Bueno, una serie de cosas que pues están relacionadas con las pretensiones o las acciones que tienes, ¿vale? Para defender tu propiedad, por ejemplo, de otras personas que pretendan pues vulnerar esos derechos o irrumpir o reclamar esos derechos o un mejor derecho. Clases de derechos subjetivos. Pues claro, según el alcance, atendiendo al sujeto pasivo de los derechos, pues tendríamos derechos subjetivos que fueran absolutos y relativos. Fijaros, atendemos a dos parámetros, ¿vale? Uno es el sujeto, en esta clasificación, y que otro es que sea el pasivo. ¿Veis que hay dos parámetros que vamos a analizar para hacer esta clasificación de derechos subjetivos? Absolutos, pues son aquellos que pueden ejercerse frente a todos, erga omnes. Por eso se llaman absolutos. Absolutamente los puedo utilizar o los puedo pues enervar frente a todos, ¿vale? Bueno, quiere decir que el sujeto o sujetos son indeterminados ante los que yo puedo defender. Generan habitualmente deberes negativos que se concretan en que alguien no puede hacer algo. Entonces, estos absolutos se manifiestan, ojo a la palabrita, se manifiestan en dos maneras, como personalísimos o como reales. Absolutos personalísimos. ¿Cuáles serían? Pues son derechos que atañen a la persona. Pues de ahí viene personalísimos, persona, pues a su derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. El contenido de la protección es la obligación de todos de no dañar o perturbar al titular de estos derechos, pues es frente a todos. Son los que consideramos derechos fundamentales, que los tenemos en el título 1 de la Constitución, 10 a 55, bueno, aquí me he pasado un poco, pero bueno, dejémoslo así. Como derechos reales, pues tendríamos, podrían ser reales, esto es, esos derechos que se proyectan sobre cosas reales, ¿verdad? Sobre cosas exteriores al sujeto, ¿vale? Recordar que en latín re es cosa, ¿vale? Y de ahí viene que hablamos de cosas, de derechos reales, derechos sobre cosas, ¿vale? ¿Entendéis un poco? Si lo relacionamos con el latín, pues es más fácil porque todo viene del derecho romano. Por eso, si re significa rey, cosa, pues de ahí viene derechos reales. Y persona, pues de personalísimo, ¿vale? Pues de ahí viene un poco la cuestión. Derechos que se proyectan sobre cosas exteriores al sujeto, pues la propiedad, el derecho de propiedad, el derecho de hipoteca. Pues vale. Después de esto vamos a ver los derechos relativos. Hemos visto los absolutos, erga omnes, frente a todos, y los relativos. ¿Cuáles serán los relativos? Pues aquellos que sean frente a sujetos, a un sujeto o a sujetos determinados, los cuales están obligados a realizar una conducta debida, ya sea positiva o negativa, es decir, hacer o no hacer, según el derecho que se trate. De ahí que se les denomine también como obligacionales. Por ejemplo, los derechos de crédito, prenda, hipoteca, los hemos visto en temas anteriores.
la obligación del deudor en el contrato de préstamo es restituir la cantidad de intereses a una persona concreta, al banco, ¿vale? Recordad que los derechos de crédito vimos prenda, que cuando veáis prenda, os acordáis de la casa de empeños, y pues un empeño, alguien que empeña una cosa, la deja en prenda hasta que puede devolver el principal y los intereses, para desempeñar la cosa, ¿vale? Esa es la prenda. Y la hipoteca, pues bueno, ya la conocéis, no hace falta que lo digamos, pues es un inmueble sobre el que recae esa carga de devolución de una cantidad, ¿vale? Bueno, luego tenemos otra clasificación según las posibilidades de acción que otorgan. Esto es, atendiendo al sujeto activo. Aquí cambiamos. Fijaros que aquí antes hemos visto la clasificación atendiendo al sujeto pasivo, ¿vale? Y aquí vamos a ver en las posibilidades de acción que otorgan al sujeto activo, ¿vale? Son derechos subjetivos de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. Bueno, vamos a verlos. De libertad. ¿Por qué? ¿Por qué de libertad? ¿Sería el personalísimo? No, no se refiere a la libertad de uno, sino a la libertad, no la libertad positiva, que es la libertad que tiene uno, pues, de ambular por ahí, ¿no? Sino en el concepto negativo de libertad, es decir, la facultad de impedir que otros impidan o perturben, es decir, que prohíben perturbar. Esa es la libertad negativa. La libertad positiva es la que te permite, pues, ser libre, y la libertad negativa es la que te permite que esa libertad tú la ejerzas impidiendo a otros que limiten esa libertad o impidan o perturben esa libertad. Bueno, la autonomía personal del titular del derecho, ¿vale? Se equiparan con los derechos absolutos anteriores. Claro que se equiparan. Ejemplos: derecho de propiedad, derecho de libertad de pensamiento, de libertad de circulación. Vale. Lo que pasa es que no es la libertad, no es la parte positiva, sino la negativa. Los subjetivos, pues son aquellos de pretensión, subjetivos de pretensión. Permiten al titular del derecho menos autonomía que los de libertad, ya que precisan el concurso positivo del sujeto obligado para ejercerse. Hablamos de los relativos u obligacionales, los de crédito, ¿vale? Pues bueno, esto permiten, pues eso, que haya un sujeto obligado para ejercerse, que se pueda ejercer. Es decir, aquí estaremos en la posición del banco o del particular que da un crédito a otro. Hay otro obligado, ¿vale? Derechos subjetivos de modificación jurídica, también llamados potestativos. ¿Por qué? Porque permiten al titular de un derecho la total libertad para decidir unilateralmente sobre el nacimiento, la extinción, modificación de todas las relaciones y situaciones jurídicas que puedan derivarse. No implica una constricción para otro sujeto o sujetos, no, sino que es que uno mismo puede modificar jurídicamente ese derecho. Por ejemplo, el estado civil, uno puede contraer matrimonio, se puede, ahí sí que necesita el concurso de otro, pero para la separación y para el divorcio puede hacer la modificación sin acuerdo. Un divorcio contencioso, por ejemplo, no requiere acuerdo de las partes. Puede haber divorcio de mutuo acuerdo o puede haber divorcio contencioso, que decide el juez. El derecho de rescisión del contrato, el derecho de revocación de una donación, pues son derechos que permiten subjetivos de acción, ¿vale?, de un sujeto activo que decide que quiere cambiar la modificación jurídica, ¿vale? Entonces tenemos tres. Uno que te dice de libertad, que dice, oye, no me perturbes mi libertad.
Otro que dice, oye, te presto dinero. ¿Por qué? Porque puedo. Hay un sujeto obligado que se obliga, pues eso, a pagar ese crédito. Pues yo tengo la pretensión de dar ese crédito. Permite esa libertad, esa liberalidad. Luego de modificación jurídica, pues que permiten, son derechos que potestativos, que permiten, pues eso, decidir, pues si me divorcio, me separo, por ejemplo, ¿vale? O si anulo o rescindo un contrato. Vamos al objeto del derecho subjetivo, que esto pues no hubiera venido mal hace más tiempo, ¿no? Conocerlo. El derecho subjetivo es la cosa, ¿vale? No nos vamos a extender mucho aquí con la cosa, ¿vale? Porque esto ya se anuló en otro temario, pero muy por encima. La cosa, el derecho subjetivo, el objeto del derecho subjetivo, recordar, objetivo, norma, subjetivo, pues un derecho que puedo ejercer, ¿vale? Como derecho al paro, como, pues eso. ¿Cuál sería el objeto subjetivo? Pues la cosa, algo, ¿vale? Pues bien, todo poder o facultad debe proyectarse sobre algo, un determinado objeto. Se entiende por objeto de derecho subjetivo o por cosa todo aquello, o sea, de forma abstracta, todo aquello sobre lo que recae o puede recaer el qué, pues una facultad o poder en qué consiste el derecho subjetivo. Jurídicamente, el objeto del derecho subjetivo recibe el nombre técnico de cosa. ¿Vale? Veamos un derecho subjetivo. Pues un arrendamiento. ¿Cuál es el objeto del derecho subjetivo del arrendatario? Pues el uso de la cosa. ¿Cuál es la cosa? Pues un inmueble, ¿verdad? Y así, pues cualquier derecho podemos hablar. Pues bueno, el derecho al paro. ¿Cuál es la cosa? Pues la cosa es una cosa inmaterial, no es la prestación por desempleo, ¿verdad? ¿Es material? Pues no, no es una cosa como un bien inmueble, una casa, un coche. No, es algo inmaterial que es pues una prestación. ¿Por qué? Porque me encuentro en situación de desempleo. ¿Vale? Pues eso sería la cosa, ¿no? Del derecho objetivo al paro. Pues bien, por eso pueden ser cosas materiales como cosas o cosas inmateriales como una prestación por desempleo, una prestación por maternidad o cuidado del hijo, como queráis llamarlo. Por lo tanto, la condición fundamental para hablar jurídicamente de cosas es que pues, no sean personas. Muy bien, ¿por qué? Porque solamente hay cosas y personas, no hay nada más en derecho. Cosas y personas. Cosas, todo lo que no sean personas o sujetos. En personas, recordar del tema anterior, que hablamos de personas ya sean jurídicas o naturales o físicas, ¿vale? Que tengan cierto valor. Claro, tienen que tener cierto valor. Ya sean susceptibles de que recaiga sobre ellas un determinado poder, facultad. Claro, las cosas o los sujetos tienen que tener un valor que veremos que se puede estimar. Las cosas en sentido jurídico han de poseer una existencia individual, unitaria, autónoma, para poder ser objeto de un derecho subjetivo. Esta individualización puede ser el resultado de una naturaleza existencial, pues una planta, un animal, o la intervención humana sobre una realidad, pues el agua embotellada, o una cosa inmaterial, como una canción, o una idea, una innovación, un invento. Se trata pues que debe de ser inequívocamente delimitado, material o espiritualmente. Esto de la L es porque antes voy a preguntar, este es en el libro. ¿Por qué tiene que estar esa cosa inequívocamente delimitado o materialmente o espiritualmente? Porque para que se pueda estimar el valor, tiene que estar delimitado. Por ejemplo, una canción. Una canción está delimitada.
La canción de Alejandro Sanz empieza en el minuto 0 y acaba en el minuto 3. Hay 3 minutos concretos delimitados de Alejandro Sanz que tienen un valor como derecho de autor. Y cada vez que se escucha generan un valor. Vale, pues ahí está. Está delimitado materialmente o espiritualmente, como se quiera, en el espacio. ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque para poderlo valorar. Por ejemplo, ¿el qué no es una cosa que se pueda valorar? Pues, por ejemplo, la amistad. La amistad no está delimitada, no es materialmente o espiritualmente delimitada, no le puedo dar un valor. ¿Por qué? Porque no le puedo tasar, no puedo valorar. Pues bien, los animales. La consideración de animales como cosas es muy cuestionable, nos dice el libro. Pero claro, los animales continúan siendo cosas, pero se tiende a la protección. Parece inminente una reforma que instaure el concepto de los derechos de los animales. Esta pregunta cayó en 2020. Efectivamente, se encuentra en las Cortes la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales. Ley de Protección de los Derechos de los Animales. Esta ley dice que ya no son cosas, que son personas. No. No define los animales. No define si son cosas, o son personas, o hace una nueva categoría. No. Simplemente, como quiere protegerlos, a los animales, pues continúan siendo cosas. Van a continuar siendo cosas, porque solamente hay cosas o personas en la categorización civil del derecho romano. Entonces, pero eso no significa que por ser cosas no tengan que tener un buen trato, un respeto y una protección. A lo mejor no al extremo de no poder librarte de las ratas, pero bueno, eso ya se verá en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley presentado por el gobierno. Vosotros quedaros parates que en los animales, que el concepto de como cosa, el concepto jurídico del animal como cosa es cuestionable, pero que continúan siendo cosas. Y en la nueva ley siguen siendo cosas, pero tienen derechos, tienen un buen trato, protección y derechos, ya veremos hasta qué punto. Bueno, son cosas en sentido jurídico aquellas realidades, ahora vamos a hablar de las cosas, después de la que hemos hablado antes, ya hemos visto que cosas en sentido jurídico son aquellas realidades materiales o inmateriales, acordaros de las canciones de Alejandro Sanz, como inmateriales o materiales, como una casa que yo la arriendo, ¿vale? Pues estas cosas tienen que ser traducibles a un valor patrimonial. Las tengo que poder valorar para que sean cosas en sentido jurídico. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para que puedan ser susceptibles de derecho, de un derecho subjetivo que pueda recaer, ya sea activo o pasivo, sobre ellas, para que sean cosas jurídicas. ¿Qué no son cosas? Pues no son cosas las que escapan del dominio del hombre. Por ejemplo, el aire, el agua, las nubes, las estrellas. Esas son es un tipo. ¿Veis? Aquí tenéis las nubes, las estrellas, inaprensibles. Y las excluidas del tráfico jurídico, o las que en derecho de romano se llamaban res extra commercium, ¿vale? Importante para ver. Las excluidas del tráfico jurídico de los humanos, de acuerdo con la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Los derechos inherentes a la persona humana son las llamadas res extra commercium. No, no pueden ser, como no son cosas, mira qué grande lo tienes aquí, como no son cosas, no pueden en ningún caso, pregunta de test, pueden ser objeto de un derecho subjetivo. No, en ningún caso. No. Por ejemplo, no el agua, pues hasta que no lo embotello, no. ¿Vale? O hasta que no le pongo un contador del agua, ¿vale? El agua del río que cojo en las manos, no está.
Está excluida del tráfico hasta que no la cuantifico, hasta que no le haga una valoración. El agua del mar, ¿vale? Incluso el propio cuerpo humano. Patentes como se intenta hacer patentes, como al genoma, se intenta patentar genoma, ¿vale? Pero, por ejemplo, un riñón o un órgano no puede ser objeto de derecho subjetivo. ¿Por qué? No, en ningún caso. Porque está excluido, es una cosa res extra commercium. Cosa re fuera extra commercium. ¿Vale? Muy claro. Pues bien, para terminar, os he preparado unos magníficos esquemas, los podéis hacer vosotros o vosotras, como queráis. Creo que esto os puede servir, sobre todo atended a las clasificaciones, porque os pueden decir, os pueden preguntar en un sentido, los derechos subjetivos, siguiendo una flecha, fijaros, los derechos subjetivos que se clasifican según el alcance, atendiendo al sujeto pasivo, que se ejercitan frente a un sujeto son, y tendréis que contestar en el test, relativos. Lo pueden preguntar en un sentido. Y también lo pueden preguntar al revés. Los derechos que se ejercen frente a un sujeto son derechos subjetivos atendiendo a qué. Tienes que poner al alcance y al sujeto pasivo. O sea, las preguntas de test pueden ir en una dirección y también en la contraria, ¿vale? Tenéis dos PDFs con muchas preguntas de test de muchos años que os pueden servir para iros probando en estas cuestiones de los test. Por favor, hacer los test muchas veces, corregirlos en el momento para que vuestro cerebro asocie cuál es la pregunta y la respuesta correcta, ¿vale? Aquí los tenéis, los de acción, que otorgan atendiendo al sujeto activo, de libertad, pretensión, modificación, y los de derechos subjetivos que expresan poderes y facultades. ¿Cuáles son las facultades? Dentro del contenido tenemos el objeto, la cosa, cómo puede ser, cómo tiene que ser para que sea una cosa en sentido jurídico. El alcance, según el alcance, según la acción, alcance pasivo, acción, activo. Y aquí pues tenéis un poco todas las clasificaciones. Bueno, ¿y qué más? Y por último ya el concepto, contenido y caracterización del fundamento del deber jurídico. ¿Cómo es el concepto, el contenido, cómo es un deber jurídico? Vale, hemos visto por qué nos hablan ahora del deber. Pues muy sencillo, porque hemos hablado antes del poder. El derecho es un poder, otorga un poder subjetivo dentro del contexto normativo, que es el objetivo, ¿vale? Hablamos de derecho, poder, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del deber jurídico, ¿vale? ¿Qué es un deber? Pues al final vamos a ver que un deber jurídico es una obligación, ¿verdad? Que tiene un deber, tiene una obligación. Vamos a ver. Pues bien, nos dice que la relación con el concepto de deber, de derecho subjetivo, se da el concepto del deber jurídico, que se contrapone de alguna forma, ¿no? Es imposible afirmar el derecho objetivo sin su correspondiente, el derecho subjetivo, perdón, sin su correspondiente deber jurídico, correlativo. No podemos imaginar la cara sin la cruz de una moneda, ¿vale? O el yin sin el yang. Pues bien, todo poder o facultad que alguien ostenta, corresponde a un deber u obligación que tiene que cumplir otro, de tal modo que las facultades o poderes como deberes constituyen los elementos esenciales de las relaciones en las normas jurídicas. Ya hablamos de, por un lado, el poder y por otro lado, el deber. Los derechos y las obligaciones. Las normas contienen estas dos partes, derechos y obligaciones. Los derechos son poderes y las obligaciones son deberes,
¿vale? Cuando el derecho impone deberes, está obligando a un sujeto o sujetos pues, a realizar acción de una cosa determinada, a hacer algo o a prohibir a no hacer algo. Ambas posibilidades pueden concretarse en el contenido de un deber jurídico, de acción o de no acción, y están relacionadas con el tipo de poder o facultad que se deriva de la relación jurídica. Si alguien tiene un deber, implica que otro tiene. Si alguien tiene un poder, significa que alguien tiene un deber, y si alguien tiene un deber, significa que otro tiene un poder. ¿Entendéis? Bueno, pues así. No es lo mismo el tipo de conducta que se le exige al obligado de un derecho de carácter absoluto, personalísimo y real, o real, que al que se le requiere un derecho, un carácter relativo o derecho de crédito. El primero pues, es la conducta de no hacer y el segundo de hacer. Muy bien, es un poco la diferencia. Bueno, una cuestión de gran importancia es el fundamento y la caracterización. Es decir, que intenta explicar las razones por las cuales el sujeto o sujetos obligados han de comportarse de manera idéntica, sin depender de las características particulares de cada sujeto, según lo que viene establecido en el propio deber. Pues bien, las respuestas a por qué narices alguien tiene un deber jurídico son, o alguien tiene que hacer caso a esa obligación que comporta el deber jurídico, son diversas y se derivan de concepciones jurídicas o de teorías filosóficas que hemos visto todo el libro. Las teorías iusnaturalistas y las teorías positivistas. Las iusnaturalistas nos hablaban de que el derecho era algo superior, que estaba por encima de las leyes escritas, que todos conocemos de una forma natural, conocemos de una forma que es lo justo y que es lo injusto, y la postura filosófica positivista que nos dice que el derecho, para ser tal derecho, tiene que estar codificado y para que tenga esa utilidad jurídica y previsibilidad y seguridad jurídica. Pues bien, la filosofía naturalista, ¿qué nos dice? Pues que se caracteriza el deber jurídico, el fundamento último no deja de ser moral. Al final, ese deber es moral. ¿Por qué? Porque depende de mi conciencia moral para obedecer, ¿vale? El cumplimiento del deber jurídico se basaría en un imperativo personal, ético, y que son sustanciales al mismo. Cuando hablamos de deberes jurídicos, estamos hablando realmente de deberes de tipo moral, porque al final la decisión está dentro de uno y de la moral de uno, aunque le obligue, ¿no? Bueno, y por último, la positivista. La tradición teórica estima que la razón fundamental del cumplimiento es que pues, el derecho puede recurrir a la fuerza, es que me van a obligar a la fuerza en caso de que yo no quiera. Pero claro, si ya no quiero, es que habría tomado ya la decisión naturalista de no querer, ¿vale? Pero bueno, sigamos en la positivista. El derecho a recurrir a la fuerza, ¿por qué? Porque lo dice un ordenamiento jurídico. Ya voy, ya terminamos. No existe la necesidad de apelar a ninguna otra razón externa, ni moral, ni psicológica, por lo que tanto, el deber jurídico se caracteriza por ser un puro y simple sometimiento, someter al sujeto o a los sujetos obligados a esta coacción que les viene dada por algo de fuera, por una norma que obliga. Así que, pues muchas gracias, estimados alumnos y alumnas, y nos vemos en la próxima clase. Así que, chao, adiós, hasta pronto. Nos vemos en la próxima clase de la segunda vuelta.